emisión del ciclo 1997 de Momento Económico. Le digo otra vez lo que le dije hace 7 días. Es la última emisión de este año, pero Momento Económico, bajo mi conducción, sigue por lo menos durante todo el año que viene. Lo que me he reído, usted dice, pero ¿qué le hizo? ¿Qué? Pero realmente... Señor director, le voy a mostrar, en todos los diarios apareció, le estoy mostrando Clarín. Nota de Manolo Mora de Araujo desde Londres. Una visita real intentó frenar la caída de Frondizi. Resulta que los ingleses tienen la costumbre de desclasificar, de eliminar de las restricciones para que cualquier curioso pueda ir a leer los documentos públicos una vez que pasan no sé cuántos años. Bueno, resulta que ahora han eliminado de las restricciones documentos de 1962. Se pusieron a leer y parece que a alguien se le ocurrió, para evitar la caída de Arturo Frondizi el 29 de marzo de 1962, nada menos que enviar al príncipe Felipe de Inglaterra, que llegó acá a la Argentina el 22 de marzo. Como usted sabe, a Frondizi lo rajaron el 29 de marzo de 1962, con lo cual fracasó. Bueno, yo no paro de reírme. Yo digo una cosa, escúcheme, Frondizi, le hago 2 minutos, le cuento la historia. Frondizi, electo en febrero de 1958, inicia su gobierno el 1 de mayo de 1958, tiene elecciones de renovación parlamentaria a mediados de mayo del 60 y después en las famosas del 18 de marzo de 1962, donde tenía que otra vez cambiar la mitad de los diputados y elegir gobernadores. Candidato por el justicialismo equivalente, creo que la Unión Popular, Andrés Framini para la provincia de Buenos Aires, gana Framini y a pesar de que la UCRI hace buena elección en muchos otros distritos, 11 días después Frondizi es echado por los militares, en lo que Rosendo Fraga hace algunas semanas en este programa dice es el golpe de Estado de lo que va del siglo XX, esperemos que sea del siglo XX, más lamentado tanto por un lado como por el otro. Ese proceso, que como digo, desbarrancó a partir del comicio del 18 de marzo de 1962. En el medio de una vorágine, una discusión con Balbín, con Aramburu, que si salvaron el sistema, que no salvaron el sistema, etcétera, etcétera, cae don Felipe. ¿Pero hay alguna posibilidad? ¿Alguien puede creer realmente? Como dicen algunos, dicen, no, que venga el príncipe. Dice, mientras venga el príncipe, los argentinos no se van a atrever a hacer un golpe de Estado. Pero entonces tenía que quedarse a vivir acá. Y en algún momento llamar a la reina Isabel y decirle, negra, que acaban de cumplir 50 años de feliz matrimonio, según declararon ellos, no tengo por qué dudar, decir, venite para acá, porque me tengo que quedar acá, porque si no lo van a echar a Frondizi. Pero es una cosa realmente descabellada. A mí, yo tengo que felicitar a esta iniciativa de los ingleses por habernos generado tanta materia prima para reírnos de una hipótesis tan absurda como que esta visita iba a cambiar el curso de la historia. Como digo, fue un golpe de Estado lamentado tanto del lado del gobierno que salió, que obviamente no iba a estar de acuerdo con esa medida de fuerza, como por parte de los militares que lo llevaron adelante. Estamos hablando de un episodio que ocurrió hace la friolera de 35 años. Bien, voy al primer invitado de la noche. Usted tiene en cámara ya a don Raúl Ochoa, hijo de Raúl Ochoa, un jovencito de 88 años que según me acaba de decir su hijo está mirando el programa, así que don Raúl, le voy a dedicar el resto de mi programa a usted. 88 años, me dijeron que tiene algunas nanas. Bueno, vamos. Hace poco, en la última emisión del programa de Tiempo Nuevo, le regalé a Bernardo Neustadt la copia de un libro genial, que se llama Lo mejor de su vida es lo que le queda de su vida, que se aplica a todos los seres humanos, incluyéndolo a usted, don Raúl. Bien. Pero vamos a hablar con Raúl Jr. ¿Por qué te traje? Te traje por lo siguiente. Referido al tema Brasil, hubo 2 aseveraciones de miembros del equipo económico de las últimas semanas. Primero, Carlos Rodríguez dijo, me parece que un humorismo, salvo que a vos te parezca una cosa diferente, que diga, tenemos un plan secreto por si Brasil devalúa. Como el plan es secreto no se puede decir. Y por el otro lado, Alieto Guadañi dijo, no referido a Brasil, sino referido a la crisis asiática, pero que obviamente de coletazo va a venir vía Brasil, no vamos a encarar una política proteccionista como consecuencia de lo que puede ser estas devaluaciones competitivas del Asia. Naturalmente todo esto actualiza la necesidad de decir en qué está Brasil. Uno sabe las intenciones del presidente Cardoso. Cardoso quiere evitar por todos los medios la devaluación, hace un
un programa de ajuste fiscal, que no sé en qué grado me vas a decir, si se está llevando adelante, etcétera. Menem lo felicita, es lo que tiene que hacer. Carlos lo felicita, es lo que tiene que hacer, etcétera. Y todos nos levantamos mirando a ver cómo está Brasil. ¿Cómo está Brasil? Mirá, dos o tres cositas antes de mirar cómo está Brasil. Carlos Rodríguez tiene muchas salidas. Yo ayer leí un artículo de él que decía: el Congreso está muy atrasado, el viejo Congreso no ha hecho los deberes. Y dice, no trató la privatización del Banco Nación, no trató la modificación de la coparticipación, no trató la reforma tributaria, y hace 1 año y medio que está el monotributo en el Congreso. Los primeros 3 temas no están en el Congreso. Y el tema del monotributo entró en junio del 97. ¿Está bien? Entonces, Carlos Rodríguez, vamos a dejarlo por un momento de lado. ¿Cómo está Brasil? Yo creo que Brasil está tratando justamente de salvar el tema de una devaluación. Y tiene todavía unas cuantas herramientas aparte de las que ya aplicó. O sea, vos sabés que lo primero que hizo fue elevar fuertemente la tasa de interés para evitar que continuara la corrida contra el real. Y, digamos así, eso lo logró. Claro, la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo se puede mantener una tasa de interés del 2,9 al principio, 2,65 ahora, cuando la inflación es 5% anual y la otra es mensual? Y cuando la deuda interna supera los 200.000 millones de dólares. El tema es medio complicado. ¿Por qué? Porque si por otro lado se ha aprobado un ajuste fiscal, muchos por decretos del Poder Ejecutivo y otras directamente por el Congreso, que implican un ajuste de 18.000 millones de dólares. ¿Eso es mucho o poco en Brasil? Eso te diría que es una cifra bastante importante. No arregla el déficit fiscal, pero lo aproxima. Pero si nosotros miramos que a esa tasa de interés en 90 días te comiste los 18.000 millones tranquilamente, porque la tasa de interés real es eso, porque hay muy poca inflación, el tema es que los tiempos corren para Brasil. Ellos ya ensayaron una baja y han prometido desde comienzo de enero otra baja. Otra baja más. Cuando ensayaron la baja, no pasa nada. No pasa nada. Y esta segunda la van a llevar adelante. La van a llevar adelante. Lo que pasa es que todo depende del ritmo, Juan Carlos, porque para llegar, por ejemplo, a una tasa, digamos, razonable, que sería la que estaba antes de este problema, tendrían que bajar prácticamente al 1% mensual, y están en el 2,65. Si el tiempo corre. Pero hay un tema importante, yo diría, ¿cuántas cosas todavía no ha hecho Brasil que puede hacer? No ha concurrido al Fondo Monetario, no ha pedido apoyo de la banca del exterior, no ha movido más el tipo de cambio, no ha acelerado privatizaciones para conseguir más fondos. Quiero decir que hay todavía una cantidad de medidas y de formas que puede tomar la conducción económica brasileña que no las ha aplicado hasta ahora. O sea que hay un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos. Si vos seguís Brasil por los diarios argentinos, vos dirías que la cosa está más tranquila. ¿Es porque los periodistas argentinos se aburrieron de seguir Brasil o porque está más tranquila? Yo diría que está más tranquila que cuando empezó la crisis en octubre, pero no está tranquilo. No está tranquilo porque evidentemente una situación de este tipo depende de las cosas que hace Brasil y de lo que viene de afuera. Y lo que viene de afuera yo diría que no es tan sencillo. O sea, el tema de Corea, su salvataje, no salvataje, el tema de la tasa de interés, porque ojo, si un país tiene que elevar la tasa a este nivel para mantener su tipo de cambio, implica que la confianza externa es sumamente baja. Restaurarla no lleva un tiempo tan corto y ahí es donde está ese problema de Brasil. O sea, por otro lado, esto implica receso, mayor desempleo, problemas sociales dentro de un año electoral en Brasil. Ahora vamos a hablar de eso. Antes te quiero hacer una nota a pie de página. Sí. Lo que vos decís que Brasil no es hoy un generador autónomo de crisis, es cierto, le vienen los coletazos de otras. Ahora, una cosa que yo diría está razonablemente clara para la toma de decisiones es que hoy Estados Unidos, Japón, etcétera, etcétera, yo diría hacen todo lo posible para no dejar caer a nadie. Cuando vos tenés una sensación de riesgo del sistema, no preguntas nada, simplemente ayuda como los bomberos. Has leído, creo que en los diarios de hoy, el tema de Corea. Hay una reunión en Nueva York, hay otra reunión en Tokio que dice que le van a dar plazo, le van a dar todo, etc., porque a ninguno de esos que están jugando con esas cartas de póker le conviene un default, una quiebra, digamos. Una quiebra con una deflación y todo lo demás, ¿no? Pongamos que eso, digamos, está controlado. Lo cual no quiere decir que Brasil no tenga problemas reales. Y ahí voy a la próxima pregunta. Entonces, la próxima pregunta es, suponete que Brasil zafa de la devaluación, suponete que Brasil baja las tasas de interés y que no tenemos más problemas.
¿Cuánto problema tenemos? Y acá quiero enfocarte la pregunta desde el punto de vista real. Cuando uno en los medios de comunicación sigue Brasil, ¿qué sigue? El índice bursátil, sigue... Pero hay una economía real. ¿A qué tasa estaba creciendo Brasil? ¿A qué tasa está creciendo Brasil? ¿Qué quiere decir eso desde las cosas concretas que vos has visto de operaciones en materia de importaciones y exportaciones? Y fíjate lo siguiente, Brasil termina este año con un crecimiento del 3.5. Las perspectivas para el año 98 son muy bajas. Las mejores el 2. Las peores 0 o quizás menos de 0. O sea, justamente en base a todo esto que comentamos antes, o sea, dependiendo de la tasa de interés y el efecto que tiene esto sobre la economía, será que el crecimiento del Producto Bruto sea 0 o 2%. Pero la pregunta tuya es muy pertinente porque los problemas de Brasil llevan a un crecimiento bajo de su economía. ¿Por qué? Porque apenas acelera un poco, automáticamente tiene problemas en su balanza comercial, problemas en su balanza de cuenta corriente y tiene fundamentalmente un déficit fiscal que no ha solucionado. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de cosas pendientes Brasil, que creo que nosotros hemos hablado programa 95, en programas del 96 y en programas del 97, quiere decir hace mucho tiempo. O sea, cuando hablábamos del tema de la reforma tributaria, es un problema que viene prácticamente desde el gobierno de Collor de Mello, quiso ser atacado por quien era en su momento el ministro de Facenda de Itamar Franco, no pudo, después vino Cardoso en su reemplazo, tampoco pudo, Cardoso como presidente tampoco pudo, y el 98 creo que tampoco puede. Y sin reforma tributaria, sin reforma previsional, las posibilidades de salida en el 98-99 de Brasil de sus problemas estructurales es muy difícil. ¿Cuándo son las elecciones? Las elecciones son en octubre del 98. Quiere decir que para enero del 99 se piensa que Cardoso sigue, continúa, pero realmente es otro año donde se difieren los problemas. Y en esta crisis ya no es tan fácil diferirlos. Vos tenés experiencias concretas de lo que quiere decir desde el punto de vista de la consultoría este trimestre, referidos a exportadores argentinos, a importadores, etcétera, etcétera. Vos has tenido preguntas, concreciones, contratos que se han alterado, directamente se rechazan. ¿Qué ha pasado en la práctica? ¿Qué quiere decir? Depende mucho de los sectores. Si uno está vinculado a temas, por ejemplo, autopartes e industria automotriz, ya hay problemas. Hay problemas y con un horizonte de mayor cantidad de problemas. En los productos agroindustriales con determinado valor agregado también empiezan a haber problemas. O sea, empieza a sentirse el efecto receso. En los temas que son commodities, la cuestión no es tan difícil ni tan grave. Lo que sí es claro, que Brasil, como siempre, toma una medida de carácter general y después afloja para el lado de Mercosur, con lo que siempre nos da una facilidad mayor de comercio. Habrás leído el tema de anuencia previa, que en definitiva es algo que nos remonta también a nuestras viejas épocas de declaraciones juradas previas para autorizar las importaciones, una cantidad de rubros que son muy importantes, ¿no? Porque abarca algunos commodities agrícolas, productos agroindustriales como los lácteos, minerales, combustibles, etc. Esto implica claramente que son barreras a la importación ahora de esta zona con facilidad para el Mercosur, claramente para la Argentina. Pero esto demuestra que hay mucho parche para ir paliando este tema hasta que en algún momento la crisis externa aclare y permita a su vez los tiempos políticos de Brasil avanzar en las reformas estructurales. Vos decís que Brasil todavía no fue al fondo. Yo digo todavía. Brasil no fue al fondo. No fue al fondo ni ahora ni antes. No creo que tenga una actitud hostil, pero dice, no, ¿para qué voy a ir? Obviamente, quien dice no voy al fondo, dice los costos de ir al fondo son superiores que los beneficios de ir al fondo. Y en Argentina hemos dicho algo diferente. Sí. Fuimos al fondo. Lo que quiere decir, los beneficios de ir al fondo son superiores a los costos de ir al fondo. ¿Por qué los brasileños dicen no? Mientras pueda, al fondo no voy a ir. ¿Por qué? Primero de todo, acá juegan factores de tipo, hasta te diría, de cultura política. El tema de, lo que puedo decir claramente, del Brasil independiente y soberano. Ajá. Y es muy difícil el tema, no es fácil en Brasil hablar de acuerdos con el Fondo Monetario. Y hasta ahora, y yo recuerdo plenamente el tema, ¿te acordás del Plan Brady? El Plan Brady, Brasil lo hizo solo. Y llegó al acuerdo con tasas bastante adecuadas al momento que estaba negociando. Es muy difícil que Brasil vaya al Fondo Monetario.
No es que no tenga relación, ¿no? Ojo, porque esto podría parecer que está totalmente alejado, no hay... No, van auditores del Fondo Monetario, hay consultas permanentes, pero desde el punto de vista de Brasil informa qué es lo que está haciendo y los pasos que está dando. Y el Fondo Monetario aconseja, punto. Ahí queda la cosa. Bueno, Brasil es país miembro del Por supuesto, fondo. por eso estoy diciendo, ojo, porque Cali... si uno lo dice así, daría la impresión que está fuera y no es así. Brasil es país miembro. Lo que hace es no solicitar ayuda, en el sentido que ha pedido muchísimas veces la Argentina. Brasil no lo hace. Lo que hace es directamente mantenerse como miembro pleno y aportar como aportan todos los países y directamente quedarse quieto con respecto al Fondo Monetario. Por supuesto trabaja mucho con Banco Mundial y con el BID, etcétera, etcétera. Eso aparte totalmente. Vos mencionaste las cosas que le quedan y desde el punto de vista institucional, en muchas de esas cosas muy probablemente necesite el auxilio del Parlamento. La experiencia de los parlamentos es cuando los parlamentarios creen que están al borde del abismo, bueno, aprueban los proyectos del Poder Ejecutivo y ver Argentina, con una velocidad... Ver Argentina 89-90, ¿no? Por ejemplo, pregunta, ¿cómo vos crees que hoy los parlamentarios brasileros ven iniciativas que le está mandando Cardoso? Dice, no, hay que hacer, sí, o no, está trabajando para su propia elección. Fíjate, el ajuste fiscal, los temas que eran específicamente del Congreso se han aprobado. Ajá. O sea que en eso ha habido consenso de los partidos políticos, fundamentalmente, te repito porque esto si no es muy difícil de entender, de lo que se llama la coalición amplia que apoya a Fernando Henrique Cardoso, porque él no tiene un partido numéricamente importante dentro del Congreso. Entonces, esa coalición lo ha ayudado en esto. Por supuesto, con algunos tironeos, porque viste que había que bajar algunos de los subsidios a las zonas, por ejemplo, de Manaos y del noreste, donde justamente el partido más importante de la alianza de gobierno tiene su peso ahí, que es el PFL. Ahí hubo algunos toquecitos, no salió todo igual, pero la reforma quedó. Es más difícil cuando tienen que tratar el tema por reforma tributaria. Por eso es que el avance ha sido lentísimo. ¿Por qué? Porque en la reforma tributaria implica, por ejemplo, transformar este impuesto a la circulación, mercadería y servicios que cobra cada Estado en el impuesto al valor agregado. Implica, obviamente, mayor poder del Estado central frente a todos los Estados. Y los Estados son todavía hoy muy poderosos. No nos olvidemos que todavía hoy en Brasil casi todos los estados tienen sus bancos, con lo cual hay un tema de financiamiento. Buena parte de ellos, lo conocemos a través de los problemas que ha habido fundamentalmente en la industria automotriz, aplica determinado tipo de incentivos a las inversiones. O sea, no es un tema menor la discusión interna y no es fácil el avance en el Parlamento de este tema. En el tema previsional, que es la otra gran reforma, lo que juega muy fuertemente es la capacidad de lobby de algunos sectores estaduales que tienen formas de trabajo y de parte previsional muy favorecidas, muy privilegiadas. Noviembre de 1998, un candidato obvio es Fernando Henrique Cardoso. El otro candidato obvio, ¿quién es? Y fundamentalmente, lo que me interesa, más allá de las personas, es si vos crees que vamos a tener un tipo de discusión, ¿sigue el modelo o no sigue el modelo? O una discusión, entre comillas, civilizada tipo Argentina 1997, donde desde el punto de vista económico prácticamente todo el mundo está diciendo lo mismo. No, yo creo que en el caso de Brasil todavía vamos a tener algunas propuestas distintas, cada vez más acercadas, ¿no? Porque si vos pensás, por ejemplo, la discusión del año, cuando asumió Collor, por ejemplo, las diferencias con Lula eran muy grandes, muy grandes. Ya las diferencias cuando gana Fernando Henrique Cardoso, terminado el itinerato de Itamar Franco, se iba acercando. En esta elección me da la impresión que sin haber puntos de coincidencia muy grandes en la parte económica, por ejemplo, todavía en el tema del tipo de cambio y ese tipo de cosas que plantea el Partido de los Trabajadores, hay una serie de aspectos que sí ya hay consenso. Por ejemplo, en el tema de privatizaciones hay consenso. O sea que el aparato estatal tiene que reducir su tamaño para dedicarse al tema social y sobre todo lo que ellos llaman el cine, o sea, la educación es un tema que ahora las dos coaliciones tienen claro que ese es el tema que tiene que ser y no como ha hecho habitualmente el Estado brasileño, dedicar gran parte de los recursos a determinados tipos de incentivos al desarrollo económico. Y así es como está el campo de la educación en Brasil, que es muy lamentable a nivel primario sobre todo, y tiene enorme cantidad de recursos volcados a las universidades. Y eso se ha acercado. Sí. No, última pregunta que te quiero hacer. ¿Vos cómo estás viendo
temas comerciales entre Argentina y Brasil más allá de las políticas. Yo la impresión que tengo es que cuando uno mira la realidad de cada uno de nosotros, la función gobierno, Estado, etcétera, cada vez es menos importante y cada vez más la realidad se alimenta de cosas nuevas, de cambios tecnológicos, de cambios en los gustos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se nota eso en el comercio que vos estás viendo entre Argentina y Brasil? Cada vez hay más operaciones, cada vez hay más contacto, cada vez te diría que la interrelación ha avanzado enormemente. En esto está sucediendo algo como, ¿te acordás cuando hablamos del tema de Chile? ¿No? O sea, Chile se integró a la Argentina desde el punto de vista real de operaciones mucho más allá del avance que habían hecho los gobiernos desde el punto de vista de acuerdos comerciales y de integración económica. En el caso de Brasil, que se avanzó formidablemente desde el punto de vista político, comercial y económico, ahora con muchos problemas por todo lo que estamos hablando, ya la propia dinámica del proceso hace que haya una integración fenomenal desde el punto de vista de empresas y actividades. Esto que estamos viendo ahora de, por ejemplo, empresas argentinas participando en la concesión de subterráneos en Brasil, esto es un hecho totalmente, no solo novedoso, sino realmente muy, muy positivo. O sea, empresas argentinas que salen en servicios de este tipo con su know-how hacia el mercado brasileño. Esto era impensable, no hablemos de 10 años atrás, 2 años atrás, 3 años atrás, 2 o 3 años atrás. Hay un cambio muy grande en ese sentido. Y esto es lo que creo que, en el fondo, es lo que nos va a ayudar a poder superar estas crisis. Ojo, igual el rol de los gobiernos es muy importante, porque me falta contestar la pregunta de entrada. ¿Puede haber devaluación o no puede haber devaluación? ¿Proteccionismo o proteccionismo? Yo creo que hay que seguir muy de cerca el proceso brasilero. Las autoridades nuestras tienen en esto un rol muy importante, y diría que no solamente con Brasil. Y me gustaría un párrafo sobre algo. Nuestra balanza comercial, Juan Carlos, está en este momento, valga la redundancia, muy desbalanceada, con tendencia a desbalancearse más. Y nuestra dinámica de exportaciones no es la adecuada. Y digo esto porque bajar 15% con la Unión Europea en un año como es este, 5% Estados Unidos, y crecer 6% en total, y de ese total el 72% es Brasil, y de ese total de Brasil el 80% es industria automotriz, me está dando mal. Y una cosa más, no puede ser que Argentina exporte a Estados Unidos lo mismo que exporta a Chile y que a Brasil exporte 4 veces lo que exporta a Estados Unidos. No está mal lo que exportamos a Brasil, lo que está mal es lo poco que exportamos al país que más importa en el mundo. Raúl Junior, Raúl Senior, a vos gracias por venir, a usted, jefe, ánimo, feliz este año nuevo. 90 segundos para ver si el mundo existe, señor director, y ya vuelvo aquí con las cámaras que seguimos en Momento Económico.